Amigos que están en sintonía de argumentos a través de la señal de Globovisión, estamos en vivo, recibimos en nuestros estudios al diputado Óscar Ronderos de la fracción parlamentaria de la oposición de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación a este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, y dábamos una introducción con algunos puntos claves o la finalidad de esta ley de armonización tributaria muy esperada por muchos sectores. Bueno, que también genera algunas interrogantes, veíamos algunas incluso reuniones que se desarrollaban en algunos estados de nuestro país para aclarar puntos a los comerciantes, si los va a favorecer, en qué medida, cómo. Todo esto también es parte del trabajo que como parlamentarios tienen en su misión de además informar sobre esta reglamentación. Gracias por estar con nosotros, diputado Óscar. Gracias. Bueno, esta es una de las leyes que nosotros hemos aprobado por unanimidad. Encontramos que es una ley en definitiva positiva para los venezolanos, para los ciudadanos de a pie, para los comerciantes, para los industriales, y encontramos que es una retribución de alguna manera a poner límites, a armonizar, como dice su propio título, los tributos estatales y municipales que en buena medida se estaban saliendo de su cauce y que estaba dada una voracidad fiscal que le metía la mano en el bolsillo a los contribuyentes, pero no solo al comerciante, porque el comerciante no se queda con el tributo que paga, el comerciante lo traslada al precio final del bien que vende. En consecuencia, esta ley viene a establecer algunos límites importantes, como el límite máximo del 3% de la alícuota por ingresos brutos por materia de actividad comercial a los municipios y del 6.5% en las actividades que son de carácter más lucrativo. Pero el límite general es del 3%. Claro, diputado, y que lo que veíamos durante el primer semestre del año es que el tema económico pues había afectado no solo el bolsillo del venezolano, del comprador, sino obviamente también del comerciante. Obviamente al afectar a uno afecta a todos, ¿no? Nosotros decíamos en el inicio del debate... Muchos cerraban. Nosotros decíamos en el inicio del debate para la primera discusión que no solamente los estados y municipios requerían una ley de armonización y no solamente los estados y municipios requerían unos límites a esa potestad tributaria, que también el Poder Nacional y los tributos nacionales tienen que estar sometidos a una armonización o a unos mecanismos de controles tributarios que no permitan que el Ejecutivo Nacional se exceda. Por ejemplo, nosotros no votamos la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras porque no es ni para las grandes transacciones ni y se convirtió en un impuesto al consumo en divisas. Es decir, en Venezuela se pagan dos impuestos al consumo, el IVA del 16% y el 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras, que no es más que un impuesto al consumo en divisas. En consecuencia, estás pagando dos veces un impuesto al consumo por el solo hecho de hacer el pago en divisas. Independientemente de que no se trate de una gran transacción financiera, basta con que hagas un mercado de $100 en el automercado, que es una cadena de automercados que es un gran contribuyente, y de allí tendrá el gran contribuyente que debe evitarte los $3 extra del impuesto a las grandes transacciones financieras. Nosotros advertíamos que ese impuesto era regresivo, era un impuesto que le metía la mano en el bolsillo a todo el mundo por igual, independientemente de la capacidad contributiva del ciudadano, y que además iba a producir el desincentivo del consumo en dólares, cosa que ocurrió, que iba a producir una espiral inflacionaria en bolívares, cosa que también ocurrió, y que iba a producir una ralentización de la economía como lo produjo en el primer semestre del año 2023. Aspiramos que este segundo semestre del año 2023 sea mucho más ágil en lo económico y que podamos crecer económicamente. Realmente, pues el primer semestre fue muy malo. Fue muy malo para todos. Ahora, cuando habla del impuesto de las grandes transacciones financieras, que ustedes pues también se habían pronunciado sobre ello, ¿qué va a ocurrir? ¿Piensan de alguna forma dentro de la Asamblea Nacional buscar un mecanismo para que también sea eliminado? Estamos debatiendo dentro de la fracción de oposición una fórmula consensual de proponerle al gobierno, consensuada entre nosotros los actores de oposición, proponerle al gobierno que se disminuya la tasa del impuesto a las grandes transacciones financieras o que se excluyan las operaciones de compra de alimentos y medicinas, por ejemplo, o que estén por debajo de los $500, que es más o menos el valor de la cesta básica. Ese es más o menos el planteamiento nuestro, de tal forma que la gente, por el hecho de hacer mercado o por el hecho de comprar un remedio, no tenga que pagar un préstamo a las grandes transacciones financieras, que no son grandes transacciones financieras, son solamente una transacción en divisas. Iniciando por el nombre, cuando hablan de impuesto a las grandes transacciones, todo el mundo se imagina que estamos hablando de una gran transacción financiera. Pero estamos hablando y no es verdad, usted hace un mercado de 100 bolívares, que le alcanza para llevar apenas el mercado de la semana, y si acaso... tiene que pagar de $100, bolívares no es nada. De $100, perdón, tiene que pagar $3 más como consecuencia del impuesto. Además, te dicen, bueno, el impuesto te lo cobro, si no tienes los $3, tiene que pagar el impuesto en bolívares con otra tarjeta. O buscar el mecanismo para el pago. No es ágil el mecanismo de la cobranza. En consecuencia,
y realmente hace que encarezca el costo de los bienes. Claro, y hace un efecto también como de bola de nieve en toda la cadena. Al final no son tres, porque son tres en cada eslabón de la cadena. Si cada actor del eslabón de la cadena te cobra el 3% por cada transacción, por cada $100, entonces implica que cuando llega al destinatario final, si pasó por 4 pasos de la cadena, te está cobrando el 12% más. Tú estás pagando 16% de IVA más 12% de IGTF, estamos hablando de 28%, estamos hablando casi de encarecer el 30% más el costo de la vida. A una población que le dicen no hay dinero para aumentar el salario, pero sí tiene que pagar estos impuestos, si aumentamos los servicios públicos, si aumentamos la CanTV, la otra cosa que quisiéramos proponer y que estamos viendo cómo plantearlo en la Comisión de Finanzas y planteárselo a la vicepresidenta ejecutiva y ministro de Finanzas, la posibilidad del acceso al crédito en Venezuela es prácticamente nula, con un encaje muy alto, un encaje que está por el orden del 97%, es muy difícil que los bancos puedan prestar dinero en bolívares. Pero además los bancos ahora se les permite recibir colocaciones en dólares, recibir depósitos en dólares, y en los bancos venezolanos hay aproximadamente 1.500 millones de dólares que los bancos no se pueden desdoblar y hacer intermediación financiera con ellos. Si a los bancos se les permitiera hacer préstamos en dólares, con garantías, por supuesto, en dólares para que no se pierda el dinero que prestan, pues, creo que podríamos de alguna manera incentivar el crédito en Venezuela y en consecuencia reactivar el aparato económico nacional que está, como te digo, ralentizado en este primer semestre y que aspiramos que se despierte para el segundo semestre. Ahora, esas propuestas ustedes me decía que la habían hecho también a la vicepresidenta ejecutiva. Es que el plan es hacerla en la Comisión de Finanzas y hacérselas a la vicepresidenta ejecutiva, porque es el Ejecutivo Nacional quien puede flexibilizar este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, el tema del encaje legal no es más que una resolución de la SUDEBAN, de la Superintendencia de Bancos, que depende de la vicepresidenta ejecutiva en su condición de ministro de Finanzas a la vez. ¿Y creen que esto pueda tener pues alguna respuesta positiva? Nosotros hacemos estas propuestas de buena fe, hacemos estas propuestas en la intención de reactivar la economía nacional, hacemos de reactivar el consumo, de reactivar el aparato productivo nacional, de tal manera que podamos tener un 2023 que sea tal vez tan exitoso como lo fue el 2022, que fue un buen año, donde se reactivó la producción nacional, donde se reactivó el consumo, donde se veía que había una reactivación económica importante. Y que algunos sectores, incluso de la vida económica privada, pues habrían augurado que para el cierre de este año 2024 podría haber algún repunte positivo. Frente al tema de las sanciones y a la imposibilidad de Venezuela vender su petróleo en el mercado internacional en condiciones normales como consecuencia de las sanciones y el bloqueo, el Ejecutivo Nacional y el Gobierno Nacional tienen que permitir la actuación de los privados, que los privados inviertan en Venezuela, que se le den garantías a la inversión privada nacional y extranjera, de tal manera que pueda revertir sus ganancias a su casa matriz en el exterior, en el caso de una empresa transnacional, y que el inversionista que venga a invertir en Venezuela, nacional o extranjero, tenga garantías de que su dinero, el dinero que se gane lícitamente en esa operación de transacción comercial o de transacción industrial, sea perfectamente retribuido a sus arcas sin ningún inconveniente. Que el proceso aquel de expropiaciones que se vivió en Venezuela se olvide. Hay que reconocer que en los últimos tiempos no ha habido procesos de expropiaciones en Venezuela y eso da buena señal con relación a la reactivación de la economía y al respeto a la propiedad privada por parte de los órganos de gobierno. Diputado, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando otros temas de interés. Y hablamos de la ley de armonización que se nos quedó en el tintero. Así es, claro. Ahora es que nos quedan segmentos por seguir conversando. Estamos hoy en Argumentos hablando de la ley de armonización tributaria y también otros elementos que ha traído el diputado a la mesa como miembro de esta Comisión de Economía y de Finanzas. Hemos estado hablando también del impuesto a las grandes transacciones financieras y algunas propuestas respecto a los créditos que muchos sectores lo han estado solicitando, créditos para pues las personas naturales, pero también para los emprendedores, para ayudar a financiar todo este movimiento y toda esta necesidad que tienen muchos comerciantes, la industria, claro. La reposición de inventarios, etcétera. Así es, todo esto y más al regreso de la pausa.